Damas y caballeros, en esta oportunidad la intención es hacer un recorrido por las páginas de nuestra historia que abarcan de 1835 a 1852, es decir, el periodo fuerte del rosismo, en donde él consolida absolutamente su poder político, no solo en Buenos Aires, sino en todo el territorio, transformándose en el político sin duda más destacado e importante por lo menos de esta primera parte del siglo XIX, comúnmente llamado el segundo gobierno de Rosas, que en verdad va a incluir diversos gobiernos, dado que él permanentemente va a ser reelecto en el cargo de gobernador de la provincia de Buenos Aires, e incluso sometiendo siempre a plebiscito para que quede constatado la legitimidad de su poder político. Recordemos que Juan Manuel de Rosas asume su segundo mandato luego del asesinato de Facundo Quiroga. Esto genera un pánico muy grande en la sala de representantes y en la provincia de Buenos Aires entera, quienes entienden que el conflicto civil entre unitarios y federales, tal como sostenía Rosas, no estaba acabado, y temían una vez más que la anarquía y el caos político, económico y social volviese a reinar en la provincia de Buenos Aires. De allí que una vez más lo vuelven a elegir, y esta vez cumpliendo con lo que él siempre colocó como requisito fundamental para gobernar, que en esta oportunidad se va a llamar la suma del poder público. Es exactamente el mismo criterio que habíamos utilizado en el proceso anterior para su primer gobierno, me refiero, entre el 29 y el 32, que en aquella oportunidad lo hemos llamado facultades extraordinarias. Es exactamente la misma cantidad de poder que reúne en Juan Manuel de Rosas en esta oportunidad el poder ejecutivo, el legislativo y el judicial, y además también se le otorga la representación de la totalidad de las provincias en el marco externo. Punto importante, dado que este periodo va a estar signado por una enorme cantidad de dificultades, mayormente pensando en los dos bloqueos que va a tener en el 38 y en el 45. El poder de Rosas comienza a construirse fuertemente a partir del uso de la política del terror, como comúnmente solemos llamarlo. La mazorca termina de consolidarse como ese brazo parapolicial que él utiliza, nunca comprobado el vínculo entre este grupo y Juan Manuel, sí conducido por su mujer, Encarnación Ezcurra, por lo menos hasta el momento de su muerte, que será en el 38, lo cual generará también para Rosas una pérdida muy pero muy grande. Este grupo es el que lleva a cabo la tarea básicamente de amenazar a todo tipo de oposición. ¿Cuál es la oposición al rosismo? No estamos hablando únicamente de los sectores unitarios. Dentro del federalismo hay diversos grupos que cuestionan a la autoridad de Juan Manuel de Rosas, y que incluso habían generado un quiebre ya en el periodo anterior entre cismáticos y apostólicos, que son los que siguen a Rosas. Es decir, Rosas va a conformar como oposición a toda aquella persona que se oponga a sus ideas, básicamente, lo cual terminará generando que no exista ningún tipo de idea ni de personaje que se encuentre en contra de él. De allí su efectividad al someter a plebiscito su cargo como gobernador. La misma mazorca inicialmente se mueve a partir de amenazas, las cuales, de no surtir el efecto deseado, que era el exilio, terminan derivando directamente en el asesinato de los posibles focos opositores, las personas, ¿no?, opositoras a Juan Manuel de Rosas. Como rasgo distintivo, aquí tendremos a una
suerte de conjunto de jóvenes intelectuales, conocidos como la generación del 37 o la generación de Mayo, es indistinto el término, que son románticos. El romanticismo es la corriente que los nuclea, que proviene de Europa, por supuesto, y que se suelen reunir en ese salón literario de Marco Sastre, en donde intercambian diversas visiones a nivel político, muchas vinculadas al origen de lo que encontramos como el ADN del ser argentino, y que como toda generación intelectual va a terminar chocando contra el poder de turno. Por lo tanto, va a ser Rosas quien se encargue mayoritariamente de perseguirlos, generando el exilio de la mayor parte de ellos. Pensamos en personas como Echevarría, Miquel Cané, el mismo Sarmiento. Son todos personajes que se reúnen para repensar el presente de entonces, y que encuentran en Rosas inicialmente un personaje no opositor, pero que es Rosas quien finalmente termina chocando con ellos y generando un fuerte desencanto de parte de estos jóvenes, quienes todos estarán enfrentados a él y participarán finalmente en el 52 de la batalla de Caseros. Tendrá diversas oposiciones, diversos levantamientos durante su extenso mandato. Particularmente el más importante lo tendrá en el sur de la provincia de Buenos Aires, como consecuencia de la crisis económica que va a empezar a sufrir la provincia. En principio él intentando anular lo que habían sido los beneficios de la ley de enfiteusis. Eso generará un descontento muy grande en Chascomús y en Dolores. De allí estará nucleado el grupo de chacareros, estancieros, que en esta oportunidad, viendo cómo sus beneficios se veían atropellados, amenazados mayormente por el cambio económico de la política de Rosas, organizan diversos levantamientos que hasta incluso serán utilizados por antiguos rivales como ser de pronto el mismo Lavalle. Todo esto además se verá mucho más exacerbado a partir de el primer bloqueo que exista en el año 38, el bloqueo francés, que como todo bloqueo generará un inconveniente muy grande a nivel económico, dado que la posibilidad para importar y exportar se verá totalmente detenida, y generando no solo pérdida económica, sino desabastecimiento. Y esto ya no solo impactará en la provincia de Buenos Aires, sino en todo el territorio. De allí que personajes como de pronto Heredia o el mismísimo Barón de Astrada, me refiero a lugares, en el primer caso en el norte de nuestro país, como luego al mismo tiempo en la provincia de Corrientes, comenzará a tener diversos cuestionamientos de pronto de cómo, como consecuencia de sus políticas que él posee de choque para con la intervención en el marco económico de potencias europeas como son Francia y como luego será Inglaterra en conjunto con Francia. Acá me refiero a los dos bloqueos que mayoritariamente responden a cierta visión proteccionista que podemos ver reflejada en la ley de aduanas, por ejemplo, en donde impedía el ingreso de mercaderías europeas en pos de proteger el mercado interno, las economías regionales, lo cual es una medida extremadamente benéfica, proteccionista, como dije anteriormente, pero como siempre presenta en Rosas, al mismo tiempo que tomaba estas medidas, por otra parte, no dejaba de prohibir la navegación de los ríos, pensando en dos ríos importantes que son los grandes afectados, el Uruguay y el Paraná, que afectan a la región de Mesopotamia
que tenía un potencial muy grande a nivel comercial, parecido al de la provincia de Buenos Aires. Entonces, sus viejas lealtades comenzarán a resquebrajarse. Finalmente, incluso va a ser el gobernador de la provincia de Entre Ríos, que es uno de los principales afectados, me refiero a Justo José de Urquiza, quien termine conformando el denominado Ejército Grande, que terminará derrocándolo en la batalla de Caseros. En estos conflictos, los externos que acabo de mencionar, ambos responden a esta misma problemática. Hay una intención grande por parte de Europa de quitar del cargo a un gobernador que amenaza con de pronto conformarse como un mandatario en caso de llegar a una eventual presidencia, que tiene una visión de defensa de la soberanía nacional, la cual se ve particularmente reflejada y recordada por el feriado del 21 de noviembre, en donde tendrá lugar la mítica, podríamos ya catalogar, batalla de la Vuelta de Obligado, en donde Lucio Mansilla, este militar, va a ensayar esa defensa, colocando una cadena de lado a lado, justamente en la Vuelta de Obligado, para evitar que los barcos anglo-franceses pasaran. No hay intención por parte de esta flota de hacerse con el territorio. Lo que sí están buscando es que caiga Rosas y que el libre comercio, el liberalismo económico triunfe, como en verdad lo posicionan en todas partes del mundo. No hay que pensar que esto únicamente sucede en la Argentina. Países como Francia y como Inglaterra son potencias justamente por tener una política de expansión a lo largo y ancho de todo el mundo. Digo, para que no quede como que la Argentina de pronto tenía una posición estratégica que otros puntos no lo tenían, ¿no? Esto es parte de las políticas imperialistas del momento, de la época, que están llevando a cabo estas dos potencias. Recordemos, por favor, que estamos en un pleno proceso de revolución industrial, ¿sí? Ya en una fase avanzada, ya dejando atrás la primera fase, ingresando en una segunda fase de revolución industrial. De allí entonces que el denominado segundo gobierno tendrá reveses muy pero muy importantes y dificultades muy severas que harán tambalear en más de una oportunidad al poder de Juan Manuel de Rosas. En todas estas oportunidades, de todas maneras, él va a salir airoso y lógicamente su poder comenzará a crecer cada vez más, llegando a 1850 en su haber logrado resolver dos problemáticas internacionales, severas problemáticas a nivel interno, con el sector más fuerte y poderoso, que es el sector chacarero, campesino. El campesinado, me refiero al campo argentino terrateniente, no al trabajador, sino al propietario que había adquirido las tierras a partir de esa ley de enfiteusis y que había apoyado inicialmente a las políticas de Rosas. Pero claro, como siempre, esto es una cuestión de dinero, y si de pronto ese mismo mandatario comienza a poner en jaque mi posición económica, tomando medidas antipáticas o incluso generando perjuicios como un bloqueo que desgasta económicamente a una provincia, bueno, claramente es acá donde empieza a conformarse un halo opositor, ahora sí ya extremadamente fuerte, que finalmente va a terminar encarando el otro personaje más importante del Partido Federal, aliado de Juan Manuel de Rosas, que es el ya mencionado gobernador de la provincia de Entre Ríos. Me refiero a Justo José de Urquiza, el cual finalmente para 1851 tendrá su famoso pronunciamiento de Urquiza, que no es más ni menos que la renuncia, informarle a Rosas de su renuncia como gobernador de Entre Ríos a la representación de Rosas en el marco externo de la provincia.
de la provincia que él gobernaba, me refiero a Entre Ríos. Esto claramente es una declaración de guerra, la cual Rosas entiende a la perfección, y que además conlleva a que Urquiza comiencen ahora sí a gestar su denominado ejército grande con aliados internos como Corrientes, por ejemplo, pero también externos como ser la Banda Oriental, en donde se encuentra la gente de Uribe, que resulta ser opositor, el Partido Colorado, que es opositor a las políticas de Rosas, como ser también por parte del Imperio del Brasil, que contribuye también a engrosar las filas de este denominado ejército grande, con quien finalmente Rosas deberá enfrentarse en la batalla de Caseros. Siempre insistimos en que hay 3 mojones militares en nuestra historia: Cepeda en el 20, Caseros en el 52 y por último Pavón en el 61. Son 3 batallas que definen los cimientos de nuestro país. En esta oportunidad colocándole final a la experiencia del rosismo y abriendo un nuevo periodo bajo el gobierno de otro personaje federal, es decir, que el federalismo aparentemente persiste. Veremos cómo más adelante tal cosa no sucede, pero se abre un nuevo periodo ya sin Rosas, que abraza ahora sí una salida constitucional. Otra de las cosas que Juan Manuel de Rosas permanentemente intentó postergar, la de una reunión en un congreso constituyente para obtener una constitución, alegando siempre cuestiones vinculadas a la problemática interna de guerra civil, que generaba un conflicto tan grande y que era un peligro reunir un congreso constituyente en ese marco, como también la cuestión económica del gasto que esto implicaba al mantener durante tantos meses a los distintos congresales que participarían por cada provincia en dicho congreso constituyente. Finalmente entonces el 3 de febrero de 1852 Rosas va a terminar siendo derrotado en dicha batalla y partirá a su exilio definitivo, del cual no volverá. Él va a recaer en el país al que particularmente él había enfrentado en el último bloqueo, me refiero al bloqueo anglo-francés, el cual hasta le había dado la distinción por parte de San Martín, quien lo había destacado en su accionar y le había legado en su testamento el sable corvo con el cual había realizado sus campañas libertadoras de Argentina, Chile y Perú. Pero paradójicamente es Inglaterra el destino que él elige, dado que tiene vínculos económicos muy fuertes en dicho país. Porque, insisto, si bien él había tomado medidas proteccionistas, el comercio no había sido dejado de un lado. En Buenos Aires se seguía haciendo, y ese es el gran resquemor que había generado en gran parte de la población del interior de nuestro país. Va a finalmente instalarse en la ciudad de Southampton, al sur de Londres, y allí va a residir con una vida de farmer, de campesino, muy austera, muy humilde, recibiendo únicamente el auxilio económico de Justo José de Urquiza. Muy peculiar, muy contradictoria toda la historia de Rosas, desde el comienzo hasta el final de sus días. E incluso también será bastante peculiar que sus restos recién sean repatriados a la Argentina a comienzos de la década del 90, entre el 89 y 1990, por medio del accionar del presidente de entonces, Carlos Saúl Menem, quien decide repatriar los restos de un personaje extremadamente polémico que durante muchísimo tiempo fue visto como un tirano y estudiado sus gobiernos como una primera y segunda tiranía. En verdad es una discusión que no está agotada, dado que son innegables los mecanismos en donde él utiliza, como hemos mencionado anteriormente,
el terror y la violencia para anteponer su poder. La chance de una alternancia de voces, de una oposición durante el gobierno de Rosas fue nula. Pero siempre recomiendo, sin justificar dichos mecanismos, hay que juzgar a dichas políticas en el marco de entonces, en donde no existía una constitución, que él tampoco permitía que saliera, lógicamente, pero en donde tampoco existía un Estado nacional que le diera orden y coherencia al marco de país. De hecho, hasta es difícil pensar a la Argentina como un país unificado durante el periodo en donde Rosas le toca gobernar como gobernador. E incluso lo que logró funcionar en un marco de gobierno unificado, en verdad, se dio gracias a este accionar férreo que tuvo Rosas en el marco de su gobierno. Esto es una especie de síntesis de lo que fue su último y extenso periodo, el más importante, y el más importante que ha tenido la historia en la primera parte, en la historia argentina, que ha tenido en la primera parte del siglo XIX. ¿Sí? A posteriori veremos cómo aparece ya otro capítulo en donde empieza a forjarse el Estado Nacional, de la mano más adelante de Mitre, Sarmiento y Avellaneda. Pero eso formará parte de un siguiente podcast. Hasta aquí entonces lo que han sido el gobierno y las políticas de Juan Manuel de Rosas.